Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a tener invitados de distintos sectores de la economía que nos van a hablar de las expectativas que tienen con el nuevo gobierno y cómo ven este año, cómo les está yendo este año en términos económicos en sus respectivos sectores. Los voy a presentar primero a Joaquín González. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, recientemente electo. Felicidades, Joaquín. Así mismo, esta semana, perdón, la semana pasada, antes del feriado, sí. Hicimos una asamblea y resulté electo de la asamblea, ¿verdad? Y también está con nosotros Luis Tabela, él es presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, un sector que emplea a muchísimas personas, probablemente el mayor empleador del país son las MIPYMES. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué tal, Fito? Un saludo, ¿qué tal, Joaquín? Y 75% del empleo pasa por el sector MIPYMES. ¿Cómo ven el resultado de las elecciones, el nuevo gobierno electo y sobre todo qué expectativas tienen con el nuevo gobierno electo? Nosotros nos reuníamos aquí en este mismo programa hace 20 días aproximadamente y hablaba con economistas después de las elecciones ya y les decía, si a mí me dijeran, siendo yo extranjero, llegando al Paraguay, que el presidente electo es un joven economista de 40 y tantos años, que fue director del Banco Central, que fue ministro de Hacienda, que se formó en las mejores universidades del exterior y que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, a mí me parecería un escenario ideal para cualquier gobierno, ¿verdad? Pero bueno, quienes conocen las particularidades de nuestra sociedad analizan con otros elementos. ¿Cómo ven ustedes al nuevo gobierno y sobre todo qué esperan, Joaquín? Arranco yo, bueno, pensé que iba a arrancar Luis, que mayor debería arrancar. Bueno, nosotros estamos confiados en el nuevo gobierno, creemos que el nuevo gobierno, como todos los nuevos gobiernos, siempre generan altas expectativas. Esperemos que eso se traduzca en mayor crecimiento de la economía. Este año las estimaciones luego son buenas, ¿verdad? Venimos unos años no tan buenos, entonces la estimación de este año sí es buena, entre 4 y 5, hasta 6% que creció en el último trimestre. En general el mercado está bien, creemos que está sólido, creemos también que con el nuevo gobierno no creo que haya grandes cambios de juego, están antes de 70 años en el gobierno, así que no creo que sea un cambio importante en cómo hacer negocios en Paraguay, ¿verdad? Entonces, sí, confiados en que y le estamos poniendo mucha expectativa y mucha presión a lo mejor a Santi para que haga un buen gobierno, ¿verdad? Sobre todo en la parte económica, que es lo que nos afecta a todos finalmente, y que sea la economía para todos, en realidad, para que mejore la situación económica de todos, sobre todo acá para ellos, para que las MIPYMES vayan creciendo y vayan desarrollándose, como dice él, cuando más MIPYMES hay, más empleo hay más riqueza en todos lados, ¿verdad? Don Luis. Mira, así como dice Joaquín, mira, yo creo que todos tenemos buena expectativa. Ya tuvimos presidentes políticos, tuvimos presidentes empresarios. Creo que esta es la primera vez que tenemos un presidente economista. Y sobre todo que proviene del sector público, o sea, conoce exactamente cómo funciona la economía nuestra. Tuvo una hacienda, que es casi el cajero de nuestro país. O sea, sabe lo que hay, lo que no hay, y lo que es lo que se puede producir y hasta dónde se puede llegar. Conoce cómo funciona el Banco Central porque también estuvo ahí. Entonces, desde esa óptica, creo que tiene toda la teoría por lo menos y puede hacer funcionar las cosas. Vos mismo dijiste que hay mayoría en el Parlamento, quizás eso puede ser un problema, quizás no. Hay veces cuando tenés mayoría en todos lados se convierte en un problema y no en una solución. Sobre todo para el presidente de la República, porque esas son las experiencias que tenemos nosotros, esperemos que no sea así. Lo que sí nos parece demasiado largo entre el presidente electo que gana la elección y cuando asume. La transición. La transición es demasiado larga, son 3 meses que uno no se va, el otro no asume, para la economía y eso nos perjudica a todos. Las expectativas, y bueno, las expectativas macroeconómicas son positivas para este año. Las expectativas de la microeconomía no tantas, no tanto. El sector viene de 2 años de pandemia, más 1 año de guerra, que fueron 3 años malos. O sea, hoy el 75% del empleo pasa por el sector. Hay 270.000 empresas MIPYMES, de las cuales
casi el 90% son micro y pequeñas. Tenemos 236.000 microempresas, donde apenas 41.000 empresas están registradas en IPS. Sí. Y 31.000 en el Ministerio de Trabajo, el resto no están en IPS. Entonces nos da un panorama más o menos de la informalidad que se tiene, porque tener RUT no quiere decir que sea formal, ¿verdad? Entonces ahí hay un trabajo enorme. ¿Cuál es la ventaja? Y la ventaja es que los diagnósticos están todos hechos. Sí. Están todos hechos en el tema del crédito, en el tema del acceso, en el tema de la formalización. Y si nosotros queremos mejorar la microeconomía, que es un poco la visión que tenemos desde la Federación, para tener un trabajo sustentable, que sea sostenible, para que tenga bienestar esa gente, para que acceda a la seguridad social, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en mejorar las condiciones de este sector. En el tema de la formalización, en el tema del acceso a crédito, en el tema de compras públicas, sí, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un trabajo enorme para hacer y bueno, estamos esperando que nos convoquen para empezar a trabajar, ¿verdad? Hablando de formalización, sí, Joaquín. Te puedo decir algo nomás de lo que decía Luis, que creo por lo menos yo que el tema de la formalización es lo más importante, obviamente, pero creería que estoy convencido de que la formalización pasa mucho por la burocracia. Sí. Si la burocracia se simplifica, y hoy con los medios tecnológicos que hay, aplicaciones, páginas web, lo que vos quieras llamarlo, se simplifican los procesos administrativos y la burocracia en general que tenés en todos los estamentos del Ministerio del Trabajo, IPS, SET, ERE, al que vos quieras, municipalidad, todos. Yo creo que va a ser mucho más fácil formalizar a la gente y la gente va a estar animada a formalizar, ¿verdad? Vos que estás en un sector que tiene que trabajar formal en absolutamente todo, ¿con cuántas instituciones tienen que trabajar para habilitar un local? Un supermercado, una cadena, digamos. Y todo, no sé, desde la CETA que te dé el timbrado, la municipalidad, bueno, después, a ver qué más. Patente, tenemos patente comercial, la municipalidad, muchos trámites municipales sobre comercio, todo. No sé si no, tiene... Ministerio de Comercio no tenemos nosotros, pero lo que voy, creería nomás que nosotros emprendimos un negocio también hace 9 años y sé lo que es empezar un negocio, sobre todo una MIPYME. Entonces, creería yo que es mucho más fácil si es que efectivamente el gobierno te facilita a través de bajar la burocracia. Y sobre todo hay muchos trámites que te puedo citar también, no sé, podríamos ir viendo ya después de eso. Hay muchos trámites que en realidad son casi necesarios, que no generan ningún valor a nadie, sí, y que tenés que hacer igual. ¿Entendés qué hacer? ¿Por qué? Porque está en la ley. ¿Y la ley para qué sirve? No, y dice, hizo nomás la ley y nadie sabe para qué sirve. Sí. Y así, ¿entendés? Entonces tenés mucha burocracia que finalmente no ayuda a formalizar la economía, porque claro, son trabas que tenés que hacer. Vos lo que tenés que hacer es bajar toda la barrera de entrada para cualquier tipo de negocio, que sea libre, que la gente pueda competir y que hagan las cosas. No es solamente eso es lo que creo... las barreras burocráticas que hay, sino los costos. O sea, claro, todas las tasas, los costos, las leyes, etcétera, tienen una mirada desde el acceso a crédito, desde la INAM, desde la municipalidad, parten de la premisa falsa de que todas las empresas son grandes. Sí. Y no es la misma cosa una empresa que factura 30 millones al mes a una empresa que factura 5.000 millones al mes. Pero sin embargo las tasas son exactamente iguales. Sí. Dinavisa, Senasa, INAM, municipalidad. O sea, vos para abrir una empresa y tener una patente comercial tenés que presentar PCI, tenés que presentar permiso de la CEAN, etcétera, etcétera. Y tiene unos costos altos. Y el sector de micro y pequeña empresa no es un sector competitivo, productivo, porque le falta un montón de cosas. Entonces, como no tiene mucha competitividad, entonces no genera unos márgenes que le permita pagar esos costos. Y termina siendo la informalidad y termina siendo un perjuicio para el sector formal. Imagínate, Fito, espera, te cuento nomás una cosa, que lo que está hablando Luis. Imagínate que, poner que abramos un negocio nosotros dos. Dale. Te cuento, mi primer negocio fue cría de codornices. Ah, qué lindo. Hace 20, bueno, ¿cómo hace falta decir los años? Sí. Bastantes años. Y nada, lo que voy nomás, si nosotros empezamos a criar codornices, al mes vos querés meter eso en la INAM. Sí. Y nosotros a lo mejor no tenemos ni sueldo todavía como socios. Claro. Pero tenés que pagarle ya una regente por mes para que te habilite el registro sanitario. Entonces eso es carísimo, como dice el otro. Todo es costoso y burocrático. Claro. Y finalmente eso barreras. Producir, generar algo y que sea fácil de hacer, ¿verdad? Haceme, no sé, en cuota, haceme una cuestión que me facilite. Conste que se habla que
tenemos el mejor clima de negocio de la región. Para la macroeconomía. Son dos conceptos diferentes. Sí. Uno es la macroeconomía. O sea, yo, argentino, vengo, invierto 8 millones de dólares a un edificio, vendo. Sí. Macroeconomía o la Me gran resulta mucho industria. más fácil que en Argentina. Obvio, Entonces dile la Argentina. Argentina Claro, es claro. todo trabajo. Otro mundo. Es otro ¿verdad? planeta. Pero de repente la microeconomía es diferente. O sea, yo pago la misma tasa cuando produzco en el sector alimento 10 productos diferentes y vendo 20 millones al mes que la persona que vende 5.000 millones al mes y produce 20. Sí. Entonces no hay una relación. Y ahí es donde este nuevo gobierno tiene el gran desafío. Definir los costos, bajar los costos, porque hay un grave problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Todas las instituciones del Estado tienen un presupuesto. Después detectaron que a través de la famosa fuente 30 podían sustentarse ellos. Claro, y ahí te cobran todo. Más Y ahí empleado te público. cobran entonces una tasa. Empezó con 100.000 y hoy está en 1.000.000. Sí. Y van inventando cosas para facturar. Cuando la empresa es grande y de repente no hay mayormente problema, pero cuando la empresa es pequeña, ahí la afecta brutalmente. Bueno, decías hace rato que una mayoría en el Congreso a veces puede ser un problema para un gobierno, para un presidente electo, y yo le consultaba esto justamente a otros invitados sobre las reformas que podría llevar adelante Santiago Peña. Porque el principal oponente a las reformas que él sabe que debe hacer y que puede llevar adelante, quizás va a ser el Partido Colorado, quien se oponga principalmente a esas reformas, y sobre todo a las reformas económicas, compras públicas, todo lo que tenga que ver con la ley de servicio público, que son leyes necesarias y reformas muy necesarias. ¿Ustedes cómo ven las reformas que se necesitan? Y vos sabés que tuvimos una presentación del BCP, que tuvo el presidente del BCP y todo el director, yo tuve también el ministro de Hacienda con nosotros, y que nos explicaban bastante bien la parte económica, por lo menos está bastante bien alineado y con una hoja de ruta a las próximas leyes que en realidad hacen falta, ¿verdad? Sobre todo la caja fiscal, que creo que es lo más complicado políticamente. Pero aparte de eso, muchas otras leyes que en la parte económica macro están perfectos. Lo que sí creería que en el micro, que ni siquiera no son leyes lo que estamos hablando nosotros con Luis, estamos hablando de reglamentaciones ministeriales que de repente te hacen una abultación así, o sea, te llenan de cosas que vienen de papeles que no sirven. Regulaciones que efectivamente no sirven para mucho, y a lo mejor algunas luego están ahí en el palo entre que si son legales o no. O sea, las legales te digo que estén en la ley, no te digo que esté mal el... Pero entonces nos exigen a nosotros como sector privado siempre llevar mucha burocracia a los hombros, cuando de repente podría ser más fácil si se habilita la cancha para todo. Como estábamos diciendo nosotros queremos que las reglas sean claras y con las mismas reglas para todo, y que eliminar la informalidad en todo lo que se pueda, ¿verdad? Yo lo que creo es que hay leyes fundamentales que sí o sí hay que sacar, que no van a ser fácil. La modificación de la caja fiscal es clave. Es clave eso es una bomba de tiempo. Claro, y ahí está el electorado colorado, que puede tener entre sus principales operadores a los parlamentarios. Ahora, lo que sí yo escuché, una entrevista que le hicieron a Santi Peña, es que lo pasado, digamos, no se toca. Sí, lo nuevo es lo que se va a tocar. Sí. Ya es una avance. El otro tema que hay que modificar es la seguridad social. Nosotros tenemos una carta orgánica de 1950, obsoleta totalmente. Del IPS. Y eso hay que modificar. Y eso no va a ser fácil porque ahí hay muchos intereses privados y públicos, ¿verdad? Y políticos. Pero eso es fundamental. Es fundamental la modificación de la carta orgánica. Es fundamental ampliar, digamos, la base de los que tengan que tener seguridad social. Creo que es importante analizar también un pago de acuerdo a la prestación en la parte de salud que vos puedas tener. Como un seguro privado. Como un seguro privado, quizás no llegue a tanto, pero modificar, sobre todo si queremos que la micro y la pequeña empresa pueda ingresar. Sí. Tengo entendido que el Ministerio de Hacienda tiene una propuesta de ley sobre esto, que seguramente lo va a presentar apenas arranque el Parlamento, pero creo que eso es importante modificar. Nosotros tenemos la modificación de la ley de MIPYME, que es una ley del 2012, presentamos la modificación en noviembre del año pasado, está en la Cámara de Senadores, hay que trabajar.
Tenemos la reglamentación de la ley de compras públicas, la ley ya está aprobada. Para que se compre un porcentaje De un 20% para el sector MIPYME. La reglamentación se terminó, no pudimos acceder a ver cómo salió esto. Tengo entendido que está la firma del Ejecutivo. Tenemos la ley que posibilita al empleador de la microempresa acceder a la seguridad social. La reglamentación ya está, también está la firma. Y tenemos otras leyes que de repente hay que trabajar. O sea, hay un trabajo importante que hacer. Ojalá que apoye el Parlamento, ¿verdad? Creo que es fundamental eso. Sí. Sobre todo poder hacerlo en los primeros 6 meses. Joaquín, cuando hablas de que las reglas sean claras y equitativas para todos los actores económicos, ¿se puede lograr eso con un líder político que está en casi todos los rubros de la economía, como es Horacio Cartes, digamos, y que es jefe político en el Partido Colorado y prácticamente mentor del presidente electo? Yo no te decía lo por ese lado, yo creo nomás, o sea, creería que las empresas Horacio por lo menos compiten tranquilamente, siempre compitió, nosotros tenemos como proveedores a ellos, tuvimos en su momento, cuando estaban todavía como grupo, y hoy sigue, no se veía el Paraguay, que bueno, ya no está Horacio, pero sigue trabajando, o sea, súper bien, nunca tuvimos ningún problema con ellos. Yo creería más que nada pasa por la parte de que las reglas sean claras para todos, de que nosotros tenemos el empleado, la gente en el IPS, ¿no? Sí. Pagamos los impuestos, pagamos la tasa, pagamos todo, hacemos la reglamentación del ministerio de esto, todo lo otro. Al lado se pone un tipo, no tiene no tiene IPS, no paga impuestos, no tiene ni factura, no tiene ni aire acondicionado el tipo. Y no te digo la otra cosa más que hace, ¿verdad? Pero está ahí. Y te ven algo parecido. Claro, al lado. Al lado está. Entonces, Sí. eso es que, eso es lo que yo te digo. O sea, si vamos a poner las reglas claras, vamos a hacer todos lo mismo. Sí. Si no, no es difícil competir. Vamos a competir en servicio, vamos a competir en que mejorar la calidad de la atención al cliente, vamos a mejorar todo, ¿entendés? Pero no, vamos a trabajar todo con las mismas reglas. Sí. Ese lado te decía, más Claro. que nada, más que... Y vos, Luis, ¿pensás que Horacio Cartes, como un actor económico, puede de alguna manera aprovechar esta coyuntura política, digo, teniendo a una persona en la presidencia como Santi Peña? Yo creo que no. En la parte económica por lo menos coincido con él. Creo que no. Él tiene su empresa hace más de 10 años. Y año que pasa, año que está creciendo. ¿Verdad? Entonces, básicamente no. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, siempre se decía que Secor le iba a competir a la INC. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió? La INC se maneja con una idea de función pública y hoy es una empresa... si hace 5 años estaba mal, hoy está quebrada. Hay que vender eso. ¿Verdad? Y no es un problema de la empresa privada que le mató porque No. hay 3, 4 antes cementeras. estaba mal, sí. Claro, ¿entendés? Entonces, yo no creo en la parte económica que pueda afectar en absoluto. Son empresas antiguas, no sé qué más lo que puede, ya tiene de todo. Ya hay de todo y está compitiendo en el mercado, ¿verdad? No creo. No sé, yo creo que por la experiencia que tenemos nosotros, a un presidente le afecta más el Parlamento que el que tiene atrás. Claro. Sí, le afecta más. Por lo menos esa es la experiencia que se tuvo con todos los gobiernos. Sí. El Parlamento, sobre todo cuando no tiene un origen así 100% político, ¿verdad? 100% político. Pero esa sería la dificultad. Pero creo que... digamos, la ciudadanía en general tiene que estar atendiendo. Una característica nuestra es la de quedarnos tranquilos y criticar por WhatsApp, pero Claro. no hacer nada para que cambien las cosas, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde tenemos que involucrarnos y sobre todo los gremios, Sí. ¿verdad? Los gremios, porque nosotros dependemos que la economía vaya bien. Si la economía va bien, nos va bien a nosotros, le va bien a nuestros empleados, le va bien a todo el mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Hay una reglamentación que, bueno, aparentemente hay un acuerdo en la Comisión Bicameral de Economía Social para que los propietarios de MIPYMES, los emprendedores, puedan acceder a la seguridad social, al IPS. A la vuelta de la pausa te voy a pedir que me cuentes respecto a eso y seguimos hablando aquí en Contexto.
Seguimos aquí en Contexto, hablando esta noche sobre las expectativas que tienen representantes de distintos gremios económicos ante, bueno, la llegada de un nuevo gobierno y cómo ven este año, ¿verdad? Este año 2023. Antes de la pausa le preguntaba a Luis Tabela qué implica este acuerdo al que llegaron en el Congreso para reglamentar una ley que permita a quienes llevan adelante un emprendimiento, una pyme, una MIPYME, poder acceder a la seguridad social, porque hay 200 y tantos mil MIPYMES, pero quienes son los accionistas, los dos de esas MIPYMES, no pueden tener jubilación, no pueden aportar o no podían aportar. Hace poco empezaron a aportar y no tenían derecho a la salud. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cómo llegaron a una reglamentación que favorezca a todos los sectores? A ver, en el 2016 se promulga la ley que le da posibilidad al empleador de la microempresa poder acceder a la seguridad social pagando 23%. Correcto. Sobre el mayor salario que paga la empresa, que en teoría es el salario mínimo, 2.700 y pico. Entonces él con 500.000 guaraníes iba a tener salud, jubilación, sus hijos, sus padres, su señora, etc. La ley salió de esta manera, luego se reglamentó, nos enteramos ya cuando estaba todo reglamentado, ya estaba a punto de pasarla al Ejecutivo, y ahí detectamos de que iba a tener un carácter obligatorio. Entonces nosotros sostenemos que no puede tener un carácter obligatorio, sobre todo cuando hablamos de microempresa, porque si hoy tenemos 230.000 empresas que no están dentro de los registros del IPS, automáticamente para lo único que iba a servir era para que adquieran una multa y terminen siendo informales en vez de ser formal. Entonces negociamos con ellos para hacerlo de carácter voluntario hasta el 2028. 5 años. Eso nos da la posibilidad de que nosotros podamos modificar la ley y que podamos poner micro, pequeña y hasta la mediana empresa que pueda tener seguridad social. El otro tema que no estamos de acuerdo es que para jubilarte vos tenés que tener hoy 36 meses de promedio para jubilar. En esta ley ponían 120 meses. 10 años. 10 años. Entonces no nos parecía justo. El menor de todo le dan 10 años y la Carta Orgánica dice 36. Pero no podíamos hacer nada porque la ley está así. Entonces le dijimos, vamos a firmar un acuerdo entre el IPS, Viceministerio de MIPYMES, Cámara de Diputados, Ministerio de Trabajo, y ellos aceptaron esto, que vaya de carácter voluntario. Y mientras tanto vamos a trabajar en una nueva ley. Hablando con la gente del Ministerio de Hacienda, ellos ya tienen una ley. Es una ley que lo trabajaron en los últimos meses, no conocemos, supongo que en algún momento nos van a pasar, donde ya hablan de todas estas cosas. Porque ¿qué es lo que decimos nosotros? Una persona, un chico de 25 años, soltero, y como que no le interesa mucho estar en la seguridad social o no piensa en la jubilación. Pero una persona de 35, 40, que tiene 2 hijos, casado, sí, por 500.000 guaraníes va a tener un seguro que le cubre el 100% de las cosas y va a pensar en una jubilación. Entonces tiene que haber un proceso que tiene que ser voluntario y ver qué pasa. En un proceso de 5 años, 6 años y de a poco paulatino. Aparte que el IPS no está en condiciones de meter 200.000, 300.000 o 400.000 asegurados nuevos, si con lo que tiene no da abasto. Entonces, bueno, tenemos 5 años para trabajar en una ley y también eso le va a dar tiempo al IPS para que vaya también adquiriendo más hospitales, más insumos, más presupuestos, etcétera, etcétera. Pero es sumamente positivo. ¿Ustedes qué cambios creen que tiene que tener la seguridad social? Y que todos aporten, como dice acá Luis, o sea, increíble, solamente Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo van a ver? Por un lado en la C tenés, no sé, 300.000 empresas, después del otro lado hay 20.000 nomás. O sea, no hay forma de decir, hola, sí, no tenés tu base de datos, voy pasando, no sé, algo, coordinar, no sé, trabajar coordinadamente que funcione. No entiendo cómo funciona así, pero bueno. Nada, sobre la seguridad social, sí. Esperemos que mejore sobre todo el servicio y mejore también muchas cosas que tiene
el IPS hoy de disposición es como ridícula. Por lo menos para nosotros, que nosotros tenemos 3.000 personas en la empresa, en el IPS, como gremio estamos 30.000. Y no sé, tenemos una persona que está accidentada, pues entró hace 3 meses y no, ese no cubre. ¿Cómo va a cubrir si yo 3.000 cosas estamos pagando? Claro. No, ese no cubre. No, así esas cosas. Hay un periodo de carencia. Claro, pero ¿cómo no? Si es que yo no estoy metiendo a 3.000, que los otros 3.000 que me va a devolver, o le devolver a ellos, o ¿cómo hacemos? Entonces, creo que pasa un poco por ahí también. Deberíamos hacer las leyes más, o las disposiciones no son leyes otras, son disposiciones internas del IPS nomás. Si ellos nomás deciden un día, no, a partir de ahora, los primeros 6 veces son casi un paria, pues aportar y te cubre. Aspirina y... Sí, claro. Aspirina y una curita para vos y para tu hijo y nada más. Después recién son medio ciudadanos y después recién funcionan. Entonces esas cosas es lo que IPS debería mejorar bastante. ¿Cómo les afecta a ustedes el periodo electoral? Este periodo de las internas, de las elecciones, de la transición, esto que decía Luis, se paraliza toda la economía. ¿Es tanto así para el sector supermercadista o sí vamos al súper y toda la semana compramos? ¿Y convenio toda la semana? Sí. ¿O no? ¿Y tomar cerveza con asado también? Entonces, bueno, yo no, pero... porque no me gusta tanto nomás, pero si ¿no pudiera, sí, claro. Yo lo que creo que lo que vos haces en un periodo de crisis es bajar las marcas. Un poquito. Bajar el consumo. ¿Verdad? Quizás va a cambiar la marca de cerveza, cambiar la marca de cigarrillo, cambiar la marca de la hierba, pero tenés, como dicen, tenés que seguir consumiendo, no te queda otra. Sí. Tenés que seguir consumiendo, pero vas cambiando de marca, ¿verdad? Eso creo que ha de ser así, ¿verdad? Sí, creería que ahora lo que me parece que está frenando la economía, hoy el tema de las obras públicas está, entiendo, bastante parada, frenada y que... Ya hay muchas deudas. Muchas deudas, no están licitando algunas empresas paradas, eso siempre frena, ¿verdad? Como te decía, no estamos, o sea, la economía en general está bien, se siente, la soja por un lado, por su lado salió bien. Creería que el desarrollo que venía en el Chaco de la agrícola es muy prometedor y pues, no sé, fíjate que nosotros en el Chaco podemos sembrar el triple de lo que tenemos hoy de agricultura. Es decir, hoy estamos en 3 millones de hectáreas y ponerle que hagamos 6 millones más, nomás ya llegamos al triple de lo que tenemos hoy, que son 10. Entre 10 millones de hectáreas se puede llegar tranquilamente. Y entonces eso, el potencial que tiene el país es gigantesco. Si sale lo de la papelera esta, si viene otra, hasta 3 supuestamente entran en el Paraguay, el potencial que tiene es enorme, ¿verdad? Creería que el momento de invertir y de seguir creciendo los negocios. Ojalá fuera así, ¿verdad? No tengo la bola de cristal tampoco, acá no podemos equivocar todo, pero... Claro. En el siguiente bloque nosotros vamos a estar hablando con Christine Folch. Ella es catedrática de una universidad en los Estados Unidos y conoce mucho sobre la situación geopolítica de Paraguay, ¿verdad? Y hace unos días estuvo en un programa aquí en NPI el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el señor Pedro Galli, y le preguntaban respecto a la relación con China. ¿Es factible o no es factible la relación con China? ¿Paraguay va a ganar o va a perder si es que opta, digamos, por esas relaciones comerciales y diplomáticas con China? Y él decía, la bioceánica nos lleva al Pacífico, nosotros tenemos que apuntar al Pacífico, y si no se puede con China, veamos con los otros tigres asiáticos, con las otras naciones desarrolladas o en desarrollo de Asia, digamos, de los tigres asiáticos. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Paraguay tiene que apuntar a China como una relación comercial que provea, que abarate los costos? ¿Ya estamos haciendo negocios con China? ¿Cómo ven eso? Yo te digo, o sea, hoy la materia prima viene de ahí, viene del Asia. O viene de China específicamente, o viene de Turquía, o viene de India, o sea, viene de toda esa zona. Sí. Nosotros compramos de China normalmente. Que no le podamos vender en forma directa es otra cosa. Pero compramos de China. O sea, vos ves la balanza y va a haber una diferencia gigantesca, ¿verdad? Porque si no fuera por China, hay mucha materia prima que sería imposible competir con Brasil, ¿verdad? Claro. Imposible. Ciudad del Este estaría cerrado si cerrara China. No, nosotros le compramos un montón a China y no le vendemos nada. Somos, no sé, aparte de China, creería que, no sé, antes del 2030 la puede pasar a Estados Unidos en potencia mundial económica. Una locura no tener relaciones con China. De loco, así. Estar aislado del mundo, más o menos, no sé, lo mismo que te decía hace 30 años que no tenés negocio con Estados Unidos. Es una especie de Venezuela ahí, más o menos, no claro. sé.
O sea, no sé. Aislado del resto aislado del del mundo. La principal potencia económica va a ser China. O sea, eso es en los próximos 10, 15, 3 años, no sé cuándo, pero hacer los números ahora está muy cerca ya, no hay mucha diferencia. Sí, sí, están ahí. Y como dice Luis, con un montón de cosas le compramos, no le vendemos directamente ni un kilo de nada, cuando encima todo lo que producimos lo único que quieren los chinos, más carne y más soja. Sí. Entonces, medio difícil es la situación del presidente electo, porque finalmente también Taiwán está ahí, sobre todo más que Taiwán está Estados Unidos también metido en el medio. Una guerra comercial con China. Una guerra de Estados Unidos, bueno, ojalá que veamos el lugar como para pasar y llegar a China directamente para que, según estimaciones de algunos economistas, es $1.000 millones la diferencia. Mucha plata. Mucha plata. O sea, sí, no, esos $1.000 millones que no repartimos entre todos tampoco, se reparten lo que venden los ojeros y lo de la carne, pero bueno, es mucha plata para el país, que finalmente eso genera más ingresos, más divisas para todos, ¿verdad? Así que es mucha plata. O conseguir otro mercado, o que Taiwán nos compre el doble o el triple de lo que nos compra, porque Taiwán cuesta. Ahora le van a vender cerdo, ahora le van a vender, parece, a otras cosas de carne. Entonces que tiene que haber alguna compensación económica, aparte del dinero en efectivo, para ayudar a programas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sostengo, nosotros, si nos cierran China, hay un montón de materia prima que sería imposible competir con Brasil. En el rubro textil, por ejemplo, imposible. Sí. En el rubro hierro, imposible. Todo lo que sea hierro, chapa, todo viene de China. Todo lo que sea tela, confección, hilo, viene de China o de Turquía o de India. Así que no. Ustedes hablaron de lo que implica la burocracia para poder llevar adelante un emprendimiento, una empresa. Y por otro lado, desde afuera nos dicen todo el tiempo, Paraguay no llega al grado de inversión por su institucionalidad débil, por su institucionalidad frágil, por, digamos, todo lo negativo o lo corruptas que pueden llegar a ser las instituciones o quienes ocupan cargos en las instituciones. No es una contradicción que por un lado se sea tan duro, tan estricto, tan burocrático, y por otro lado haya tanta fragilidad y debilidad institucional. Para mí, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros tenemos debilidad institucional en la justicia, ¿verdad? Y eso el sector empresarial, los gremios en general lo vienen diciendo hace años. Y la burocracia es vender el problema para después cobrar la solución. Así funciona. Pero si esto no mejora, que es la justicia, esto no va a mejorar. No va a mejorar, ¿verdad? Por eso que yo creo que el trabajo enorme que tiene este nuevo gobierno es solucionar el tema de la burocracia. Y como dijo Joaquín, la burocracia, si vos empezás a usar tecnología, se va a acabar. Se va a acabar si vos usás tecnología. Pero no hay nadie que use tecnología. Vos fíjate que vos te abrís un negocio, abrís una EAS, que está de moda. Sí. Entonces vos automáticamente te inscriben en IPS y en el Ministerio de Trabajo. Automáticamente. Sí. Pero si vos abrís una empresa que no sea EAS, una simple, resimple de esto que hay, aparte de inscribirte en la SED, tenés que inscribirte en IPS. Pero nadie sabe que vos te tenés que inscribir en el Ministerio de Trabajo. Entonces automáticamente va generando multa. Sí. Y después de 3 años tenés 5 millones de multa. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se sabe del otro lado de la vereda, se sabe del otro lado. Ese problema existe, entonces, solucionar. Una vez que vos te inscribas en Hacienda, automáticamente ya estás inscrito en IPS, automáticamente ya estás inscrito en el Ministerio de Trabajo. Se acabó el problema. Bueno, ahora hay una iniciativa de la Cámara de Comercio Paraguayo-Brasilera, creo que es de llevar ese mismo trámite simplificado de las EAS a la SRL. Y que todo sea con expediente electrónico y que todo sea mucho más fácil. Pero todo tiene que ser así. ¿Por Sí. qué tenemos que hacer tanta burocracia? Es libre, la gente puede emprender, trabajar, empezar de a poco y ir creciendo. Vos Fácil. seguramente tenés la firma electrónica, Sí, el PEM. sí, Cuando nos vendieron la idea, todo íbamos a hacer con firma electrónica. Hoy para lo único que usás es para la aduana. para lo único. Y Cuando vos cuesta importás, caro, Sí. sin sentido. Sirve creo que 2 o 3 años. 2 años. Yo ya renové
el mío, y usás 1, 2, 3 veces al año. Y cuando vas a irte al banco, seguís firmando y seguís llevando tu sello. Ese sello que vale 2.000 guaraníes, tenés que sellar. Y si no sella, no sirve tu solicitud en el sistema financiero. Claro. ¿Verdad? Los bancos también, ¿verdad? Tienen ahí la burocracia para abrir una cuenta corriente en Paraguay y creería que es Entre complicado. 4 y Pero 6 también meses. son cosas, entiendo, de las disposiciones del Banco Central que complican. O sea, todo es complicado para emprender acá. Yo digo, nosotros emprendimos hace 9 años. Y yo sé lo que es eso. O sea, no es que emprendí hace 9 años, emprendí muchas cosas antes también. Me fue mal en algunas bien, pero eso ya es otra historia. Pero lo que de emprender en sí, arrancar, es complicado. Sí. Y eso es lo que tiene que ser fácil. Así tiene que, Claro, las MIPYME tienen que volarse, amigo. Hablábamos con el ministro de la Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, Martínez Simón, hace unos días, y él nos contaba lo que significaba el expediente electrónico en los procesos civiles, en las salas civiles, ¿verdad? Y cómo eso modificó muchísimo el accionar de la justicia, porque una persona que lleva adelante una demanda sabe exactamente si su abogado presentó o no presentó el recurso que tenía que presentar, le llega un correo electrónico, no se pierde el expediente. Sí, ¿Por genial. qué todo el sistema público no funciona de esa Y registro manera? público lo que es, mamá quería. Eso es No, ese es 3 meses para dar... Mira, siglo XVII. tenés un terrenito Sí, que vos ya querés vender. Viene un tipo que te quiere comprar. Ya estamos de acuerdo en el precio, estamos todos. Sí. Vos ya lo único que esperás tu plata para agarrar y hacer otra cosa con la plata, invertir y mover la economía. El otro ya tiene su plata parada en el banco. Sí. Porque te tiene que pagar en algún momento. Entonces está ahí. 3 meses que la plata está parada, no le sirvió a nadie la plata, estuvo ahí parada. Sin embargo, si fuera una cosa así, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene en un día transferís. Un día transferís, te vas así, un coso, Claro. ya está registrado, ya está, transferís. Eso, al día siguiente vos ya estás invirtiendo una cosa, el tipo ya a lo mejor ya está construyendo una casa, un duple, no sé lo que sea, para lo que compró, ¿verdad? Entonces, eso dinamiza un montón la economía. Sí, Esas son las cosas, pequeños detalles que sí, esto no me arreglaba y subió el PIB Claro, 5%. Lo que vamos a crecer este año solucionando registros y también las intendencias que son bastante lentas. Hay departamentos que el edificio terminaron hace un año, se vendió el departamento y todavía no se puede titular. Ya está ocupado. Ya está ocupado, ya están usando. Y se está alquilando, o está también hay alquilando, factura, también por pero medio. por el problema de registro. Claro, Increíble. me encontré con un médico catastro. hace unos días en un sanatorio peruano, el médico, y me dice, a mí me encanta Paraguay, estoy viviendo hace 25 años en Paraguay, pero Porque cuando peruano. mis paisanos me preguntan qué tal es invertir en Paraguay, qué tal es vivir en Paraguay, yo les tengo que decir la verdad, me dice, compré un terreno, me invadieron el terreno, yo tenía el título, apareció otro título más, me dice, hay que pagar a la policía, hay que pagar al fiscal, hay que pagar a todo el mundo. Yo le cuento la verdad a mis paisanos, me dice, ¿verdad? ¿Y qué seguridad jurídica tenemos? Me dice, si Te ha integrado finalmente inversión. Claro, te encontrás con ese tipo de cuestiones, que es la justicia finalmente donde hay este tipo de debilidad, entre comillas, ¿verdad? Pero dentro de todo, en la región somos el mejor país, más predecible. En la región. Sí. Entre Brasil, Argentina, Paraguay, menos Uruguay, ¿verdad? Uruguay está Uruguay mejor. es otra cosa. Ahora con este gobierno está mejor. Por eso. Entonces, seguimos con todos nuestros problemas. Sí. Y para con los problemas tienen una fácil solución. Hay que tener la voluntad. Claro. Bueno, tenemos 2 minutos finales para que ustedes hagan una conclusión, ¿verdad? Sobre todo lo que esperan de aquí a 5 años, en estos próximos 5 años. ¿Cómo ven? ¿Cómo va a estar el país? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Joaquín. Bueno, nosotros estamos expectantes, como te dije, que la economía mejore y que con lo que estamos hablando antes, ¿verdad? Que las burocracias bajen y que la cancha sea igual para todos, reglas claras, conservan la amistad, estamos todos felices, que el país crezca, que como decía, bajen la burocracia para que las MIPYME sobre todo crezcan y eso dinamice más la economía. Ya hablamos demasiado para hacer todo lo que es el tema de la formalización de cada uno de los rubros que podemos tenernos más horas tan sí que el otro día. Pero muchas gracias por la invitación, igual estamos muy contentos de estar acá. Te vamos a invitar muchas veces porque Cuando estás frente quiera, a Paso ahora, cuando Joaquín, quieras, así amigo, que no hay problema. Prepárate para estar por aquí. En horarios normales como estos, sí, tipo Claro. 6 de la mañana, eso me parece que no tanto. No, ese no es invitación, ese es castigo. Don Luis. Mira, en el mismo orden, digamos, estamos expectantes, confiados. Creo que no es muy complicado para encauzar de vuelta la economía.
Si bien es cierto que tuvimos un montón de problemas, pero también problemas que eran imposibles de solucionar, pandemia, guerras, Sí. etcétera, y problemas que nosotros particularmente no estábamos acostumbrados. Creo que somos un país de 7 millones de habitantes, sencillo, fácil, conocemos y tenemos los diagnósticos de absolutamente todas las cosas, y sobre todo en el tema que a mí más me preocupa y me implica, que es el sector MIPYMES. Creemos que podemos mejorar muchísimo, creemos que podemos mejorar el empleo a través de mejorar este sector, considerando que es el 75% del empleo pasa por este sector. Así que yo creo que hay que fortalecer las empresas y vamos a fortalecer el empleo y vamos a poder crecer el doble y vamos a bajar un poco la alta desocupación que estamos teniendo, que en los últimos años fue subiendo paulatinamente, ¿verdad? Ojalá sí se den este panorama en los próximos 5 años. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros esta noche. A la vuelta de la pausa va a estar aquí Christine Folch, ella es catedrática de la Universidad de Duke de los Estados Unidos, y vamos a hablar un poco de el rol que debe cumplir nuestro país en la región y en el contexto mundial de aquí a los próximos 5 años. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y esta noche agradecemos la visita de Christine Folch. Ella es catedrática de la Universidad de Duke, experta en temas energéticos y conoce también bastante de nuestro país y de la región, así que agradecemos tu visita. Christine, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá. Estamos acá y pasamos el fin de semana celebrando Día de la Madre, comiendo mucho asado y también repasando, excelente, y repasando la historia de Paraguay en 1811. Christine, recientemente se hicieron las elecciones, estás ya enterada de todos los resultados que se dieron en las elecciones, y hoy el presidente electo Santiago Peña está en Brasil, mantuvo reuniones con su par, con Lula da Silva, habló de lo que tiene que hacer Paraguay en el rol dentro del Mercosur para un proceso de integración con la Unión Europea, habló sobre lo que va a ocurrir o cuál es el planteamiento de Paraguay para la renegociación del Tratado de Itaipú. ¿Escuchaste algo? ¿Qué opinas? Sí, sí, escuché y vi algo de los videos y sabemos que hay mucha expectativa en cuanto a lo que va a pasar en Paraguay sobre Itaipú. Pensando antes de analizar las propuestas, quiero llegar a quizás algo aún más fundamental, que es, ahora que sabemos quién estaría liderando la negociación, un análisis de Lula da Silva y Santiago Peña. Y ¿qué traen a la mesa? Mucha gente en Paraguay dice, qué suerte que está Lula allá, porque él es muy amable, ha reconocido el derecho de Paraguay en el pasado, etc. Pero yo pienso que Lula es un socio muy importante por razones más importantes que eso. Pensando en su formación, Lula entiende lo que puede ser no solamente Itaipú, sino una mejor integración para Paraguay con Brasil. ¿Por qué? Porque Lula entiende lo que es el efecto del desarrollar las fuerzas productivas en un país. Lula, en su biografía personal, huyendo de la hambre, de una parte de su país muy grande, teniendo que mudarse a una ciudad lejos de donde él y su familia empezaron, y sus oportunidades de formarse como obrero, como líder de obreros, sindical, exactamente, sí. Y después presidente 3 veces de su país. Entonces, en su vida personal entiende algo bastante importante, que sería útil para Paraguay en una mesa de conversación. Y Santiago Peña es economista, ha trabajado tiene como experiencia práctica en el gobierno, pero también tiene experiencia académica. Estudió en Columbia
en Estados Unidos, que es una de las mejores Sí, las universidades. mejores del mundo, sí. Y sí, conozco bien esa universidad. Mi hermano es profesor nombrado en esa universidad. Es su formación teórica y práctica también hace que él es alguien que entiende sobre por qué es tan importante. No solamente una conversación sobre el anexo C, sino la pregunta de que por qué y para qué una mejor integración. Y entonces, pensando en eso, lo que pensamos de la conversación que hemos escuchado sobre Itaipú y sobre, ok, ahora que sabemos quién estará en la mesa, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar más allá que el anexo C, los precios exactamente de la tarifa, aunque obviamente es importante, Sí. pero eso es un detalle. Hay que mirar más allá que Itaipú y darse cuenta. De hecho, lo dijo Santiago Peña hoy. Hoy dijo, no es el anexo C solamente, es todo el tratado el que se tiene que revisar. Y no solamente revisar y hablar sobre todo el tratado, sino es tiempo para una mejor integración entre Paraguay y Brasil. Y Itaipú puede ser una palanca para eso, pero la meta no es un anexo C. La meta es algo muchísimo más ambicioso para Paraguay. Es repensar Paraguay con Brasil y repensar el sur para el sur y para más allá. Y entonces, para eso hay que pensar bien Itaipú, pero entonces yo lo que quiero decir con eso es que a veces... Es como un tablero. Sí, exactamente. Es un tablero donde las piezas se mueven, se integran, tienen que operar en conjunto. Y a veces la gente dice, ok, estábamos pensando en la historia de Paraguay. Ustedes tienen una historia bastante interesante. A veces hay historias que parecen que son de novelas, que no son... ¿Cómo es que eso sucedió? Pero también hay una historia bastante dura. Y pasamos mucho tiempo en la estación del tren, ahí en la Plaza Uruguaya. Y la historia que testifica físicamente tener el primer tren funcionando en Paraguay, en Sudamérica, y ahora no tener el tren. La historia de la fundición de Uvucuy, tener la primera fundición en Sudamérica. Que es el primer paso hacia la industria. Exactamente. Y entonces el hecho de que había un proyecto que tenía dificultades y no todo era rosado antes, pero había una visión o un intento de desarrollar el país con una visión, con intereses nacionales. Y eso fue destrozado. Destrozado fue. Hay una oportunidad de hacer algo mejor para el país y el país merece eso. Entonces, pensamos que con Lula, Santiago Peña podría hablar no solamente sobre, ok, vamos a querer una tarifa así y obtener un fondo de desarrollo, que sí sería interesante pensar en cómo invertir eso en una manera estratégica, sino pensar en cómo hacer una integración que no está basada que se enfoca, no piensa, ok, en la política tanto como la economía. Es hora de pensar en economía, no política, que piensa en cosas concretas y no en momentos ideológicos, que está enfocada en la calidad de vida de la gente que padece en este país. De toda la gente de este país y no solamente la gente de un sector. Sí, exactamente, que van a negociar. Eso pensamos que es lo más urgente y es una oportunidad muy interesante para este país. Sí, con economistas hace unos días, ahora con los dos invitados que son de gremios de supermercadistas, de las pequeñas y medianas empresas,
les decía yo, si yo viniera al exterior, como vos, Cristín, aunque vos conocés mucho nuestro país, y me dijesen que el presidente electo es un economista de 40 y tantos años, formado en las universidades más importantes del mundo, que fue director del Banco Central, que fue ministro de Hacienda y que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, a mí me parecería un ambiente ideal para llevar adelante un proyecto político y social. Tiene todas las condiciones. Ahora, hay particularidades de un partido político que está hace 70 años gobernando y que tiene, digamos, una fuerza y una práctica política que no siempre es a favor de la ciudadanía. Entonces, hay unas particularidades muy especiales, digamos, que condicionan a Santiago Peña para llevar adelante su papel como presidente y como líder, digamos, del Poder Ejecutivo. Pero vos mencionaste algo que te quería consultar. Aquí estuvo en algún momento el ingeniero Viedma, que fue miembro del directorio de Itaipú, del Consejo de Itaipú, y él nos decía: nosotros tenemos la oportunidad de generar un fondo de desarrollo, un banco de desarrollo incluso, que con fondos de la Itaipú Binacional financie proyectos de desarrollo, proyectos productivos. ¿Es factible eso? ¿Se puede hacer? Se puede hacer eso y de hecho yo pienso que eso es quizás chico. Porque hay ejemplos de fondos de desarrollo que no solamente son como los ingresos de la renta energética o la renta de los recursos naturales, porque Paraguay tiene más que solamente una represa o dos represas o tres represas, sino que piensa como la estructura del fondo de petróleo, aunque no se llama fondo de petróleo ahora en Noruega, que es algo donde la gente puede, es como una bolsa, la gente puede poner dinero allá, puede comprar acciones y entonces gestiona inversiones bastante grandes. Algo así, entonces no simplemente dependiendo de la renta energética y qué sería la tarifa de Itaipú, sino algo que generaría mucho más allá. Sí. Eso para mí sería interesante, un modelo interesante para Paraguay. Otro aspecto de ese fondo de recursos naturales. Paraguay no es Noruega. Y tiene necesidades diferentes que Noruega. Entonces, lo que hay que hacer con algo así es ponerlo al servicio de planes estratégicos de desarrollo. Y eso no era necesariamente algo que Noruega era necesario para ellos. Pero hay otros ejemplos de países en el mundo que sí han manejado mejor, países en desarrollo, que han manejado sus recursos y hay que aprender lo que hicieron ellos. Y sí, en el manejo de esos recursos había checks and balances o balances entre los poderes de los gobiernos. Obviamente el Ejecutivo ejecutó, pero el Congreso juzgó y tenía serio poder sobre esos planes. Y el Congreso, por ejemplo, en Botswana, el Congreso depende de los votos de la gente. Entonces hay una manera de auditar, de evaluar y de ser contralor permanentemente. Exactamente. Y eso es algo que se puede hacer. Pero ahora, es un modelo distinto al que tenemos. Sí, es un modelo distinto, pero para eso lo que es necesario es un equipo económico que entiende cómo armar comercios y negocios en el mundo. Y algo que es bastante importante para Paraguay en esa situación es que para atraer las inversiones necesarias para algo así, hay que tener transparencia y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ¿quién querría venir e invertir financieramente acá, arriesgar, si es
si no hay transparencia en acceso a información fácilmente en cuanto a la cantidad de dinero que está allá y quién está manejando y controles, etcétera, etcétera. Entonces, para lo que Paraguay necesita, la seguridad jurídica es fundamental. Fundamental. Bueno, por algo no estamos llegando al grado de inversión que tiene muchísimo que ver con la fortaleza institucional y con la seguridad jurídica. Hablaste de 1, 2, 3 represas y aún así en un corto plazo Paraguay podría llegar al límite de la producción y del consumo. ¿Qué otras opciones tenemos en términos de energía limpia? ¿Qué otro tipo de energía puede producir Paraguay? Paraguay está creciendo. La demanda en Paraguay está creciendo. En el futuro, la demanda de Paraguay va a llegar a su capacidad instalada. Quiere decir, a lo que puede producir y lo que está produciendo. Eso sí va a pasar. Entonces, sabemos que Paraguay tiene que hacer algo para solucionar su demanda en el futuro. Y pensar en cómo hacer eso y anticipar esa necesidad hoy es absolutamente necesario. Este gobierno debería enfocarse en eso. El plan maestro de la ANDE tiene ideas de cómo ampliar la matriz energética de Paraguay. Parte de eso es hidroelectricidad, pero también hay mucha potencia solar acá. Sí. También parte de la dificultad en Paraguay es que como 25% de la electricidad de ANDE es perdida o descubrimos que hay edificios de lujo minería que tienen de criptomonedas, ahí en gallineros, así. Hay pérdidas. Con criptomonedas. Exactamente. Sí. Entonces hay que también ser más eficiente eso, pero Paraguay tiene bastante recursos para abastecer sus necesidades. Simplemente con solar, quizás hay recursos eólicos en partes del país. También en pensar cómo almacenar la energía cuando hay abundancia de energía y no tanta demanda, etc. Se puede hacer eso. Paraguay debe hacer eso. Parte de las inversiones y las industrias nuevas que están viniendo a Paraguay tienen que tener en parte de su formación, de su contrato, la capacidad de pensar cómo abastecer sus propias necesidades energéticas o aumentar su autoabaste. Eso es algo que se puede hacer, se puede estudiar cómo armar esos contratos, cómo tener una visión de cómo construir fuentes renovables al lado de las fuentes que existen. Eso sí es posible. Un ejemplo interesante para mí en eso es el país Uruguay. Sí. Otro país chico tiene unas cosas que Paraguay no tiene mar, pero es la mitad del tamaño de Paraguay. Entonces Paraguay es más grande y entonces tiene quizás en ese sentido un recurso más grande porque tiene más tierra. Uruguay en los últimos 10 años ha invertido muchísimo en su energía renovable, muchísimo. Y su matriz de energía, electricidad, está basada en energía eólica, sí, pero también sus industrias, por ejemplo, su industria celulosa, sí, papelera, está usando energía renovable de bagace y del árbol, de eucalipto, etc. Entonces, Uruguay hoy en día, 90% de su electricidad es renovable. Eso es bastante notable porque Uruguay dio un giro para ir en esa dirección. Entonces, lo que sabemos es que hay un interés y una capacidad aquí en Mercosur para girar así. Lo que sería conveniente para Paraguay no es simplemente pensar, ay, Dios mío, ¿de dónde va a venir más electricidad? Sino tener ese concepto de que vamos a tener que ampliar nuestra matriz energética como parte de un plan. Sí. Estábamos en el Chaco hace unas semanas conociendo mejor los proyectos del Chaco y viendo la ruta bioceánica. Exacto. Y
tuvimos la oportunidad de hablar con unas personas en Brasil sobre la ruta bioceánica y vimos los puertos enormes en el lado brasileño del río Paraguay. Y en el lado paraguayo no. Y en el lado paraguayo, mira, yo amo a Paraguay. Sí, pero no tenemos esa Pero visión estratégica de desarrollo, deben claro. hacer Decilo, Cristina, sí. No era donde necesitaba estar. Ni la calidad de la ruta, que ni era empedrada, ahí la costanera ya. No había visión de cómo aprovechar de ese crecimiento que está viniendo. Vamos a hacer un paso para la mercancía brasileña principalmente. Y no hay que ser así. No hay que ser así. Hay que tener una visión más allá, porque ¿qué hace esa ruta? Esa ruta articula Paraguay con el Pacífico. Y algo bastante importante, pensando en la historia de Paraguay, es cómo ir más allá que o Argentina o Brasil. Entonces esa ruta tiene la capacidad de movilizar Paraguay para el Pacífico. Pero no es solamente, tenemos que así formar parte de lo que está pasando aquí y cómo aprovechamos y qué podríamos pedir. No, ¿cuál es nuestra agenda? ¿Cuál es nuestro plan? Ok, Brasil tiene que dejar de pensar en Paraguay como una fuente de productos primarios. Brasil tiene que dejar de ver Paraguay así y tiene que ver Paraguay como un socio de integración mejor con productos de más esfuerzo o más complejidad económica. Pero, no Cristina, solamente te voy a invertir la propuesta. Paraguay tiene que dejar de verse como un productor de productos primarios para Brasil. Así es. Así es, en vez de producir esa soja que va a Brasil y después a China, o cosas así, Paraguay puede y Paraguay debe. Entonces, lo que es urgente en este gobierno, yo pienso que Santi Peña tiene una formación interesante como economista, como has dicho, pero que también Paraguay tiene necesidades bastante difíciles. Está enfrentando crisis económicas y si no encuentra una manera de salir, no solamente hacer como una curita acá o así, un parche, sino repensar. El sufrimiento acá es demasiado alto, demasiado alto. Entonces, si Paraguay plantea en la mesa negociadora con Brasil sobre Itaipú, no solamente algo que es, ay, por favor, queremos un poquito más de dinero, que, ok, dinero es útil, sino plantea algo que es interesante para Brasil en términos de industrialización. Yo pienso que primero Lula va a reconocer la capacidad de eso para transformar la población. Él estará a favor de eso. Y yo pienso que algo muy interesante podría pasar por este país. La ruta bioceánica que nos abre, digamos, una puerta al Pacífico, ¿puede modificar las relaciones bilaterales con el bloque asiático que pueda tener Paraguay? ¿Se puede lograr eso? ¿Podemos tener una relación comercial mejor? Claro. Y por eso es para conectar Paraguay con productos de más complejidad económica para el mercado del Pacífico. Y también las cosas tradicionales de Paraguay, su carne, sus ovejas que son riquísimas, su cabra, etc. Eso, ustedes deben comer más ovejas, es riquísima. Sí, claro.
claro eso, pero también lo que podría hacer es que podría, sí, hemos hablado de eso y es tiempo de hacer eso. Paraguay está, esa ruta bioceánica pasa por el triángulo de litio. Hay litio en esa ruta, litio en Argentina, Bolivia, Chile. Hay energía eléctrica acá. Hay una industria automotriz en Brasil. El mundo está girándose para autos y movilidad eléctrica. Hay una ruta que podría mover insumos de Paraguay o de esta parte del mundo, o autos de esta parte del mundo a otras partes del mundo. ¿Por qué no pensar en un Mercosur que no está basado simplemente en política o en las ideologías de turno y en una integración económica que de verdad desarrolla los recursos de esta región para el mundo y para esta parte del mundo? Es una parte del mundo sumamente rico en terreno, en fertilidad del suelo, en agua, en energía, en complejidad de fuentes de energía. Hay que unirlo, hay que hacerlo eso. Ya está. Entonces yo pienso que la oportunidad que Paraguay, no que Santi Peña, que Paraguay tiene ahora es cumplir con eso, cumplir con su historia, cumplir con la trayectoria de su independencia, pensando en la gente, el pueblo acá, pensando también en sus vecinos. Haceme una síntesis de esto en el sentido de decir, bueno, Paraguay se proyecta de aquí a 15 años y esto es lo que va a hacer Paraguay de aquí a 15 años, integrándose a la región, integrándose al mundo. Lo que yo veo en Paraguay, lo que yo quiero ver en este país, son industrias que están entrenando los jóvenes paraguayos para escribir código o para descubrir apps para pastoreo inteligente. Que los jóvenes están haciendo eso, o que dan trazabilidad a la carne, o que inventan cosas que no sé porque hay alguien de 12 años que tiene esa idea. Esos jóvenes preparados en escuelas que les dan suficiente entrenamiento y comida en la escuela, produciendo productos con sus socios, que son sus vecinos. Una relación con Mercosur que reescribe la historia de Paraguay, no solamente en algo doloroso de la Triple Alianza del siglo XIX, sino algo donde Paraguay está entrando en lo que debe ser en un país que es talentoso, que tiene recursos y que ha, por su posición, llamado a una mejor integración, no solamente para el beneficio de Paraguay y Brasil, sino el beneficio de Argentina, que también hay tanta inequidad allá, hay tanta gente sufriendo allá. Uruguay un poco mejor, pero también hay pobreza allá. Pasamos en el país y vimos cosas difíciles para la región y pensamos que Paraguay tiene el peso histórico y la capacidad de llamar por eso. Estás aquí cumpliendo también una función académica, estás recibiendo a estudiantes de la Universidad de Duke que están aquí. Hablemos de eso un minuto final que nos queda. Sí, tenemos un grupo de 9, 10 estudiantes de la Universidad de Duke, nuestro verano, su invierno, que no es tan invierno, viniendo acá y lo que vamos a hacer es estudiar la pregunta de desarrollo sostenible sustentable, pensando específicamente en cómo Paraguay podría armar unas industrias que son factibles en este país en términos de la economía digital, pero también pensando en transporte energético, etcétera.
Y al lado de eso también hay que pensar en las deudas sociales, de justicia social, de los derechos de la gente marginalizada, de los derechos humanos, y poniendo los dos en la mesa, porque no se puede tener uno sin el otro. Cristín, un gusto tenerte aquí siempre. Sos siempre invitada cada vez que estás por aquí. Así que gracias por acompañarnos esta noche. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo En Contexto con invitados políticos. Buenas noches.